Reciban todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida de parte de la Iglesia Cristiana de Honduras y de su servidor, el doctor Luis Peralta. Y el día de hoy yo quisiera dar inicio a esta enseñanza con 3 preguntas que tienen que ver con este largo ciclo de enseñanzas que acaban de concluir, tituladas En pecado hemos perseverado, ¿seremos acaso salvos? Y la primera de las preguntas es, oigan bien, la primera de las preguntas es, ¿cuál es el verso o el versículo, o los versículos, si fueran varios, si ese fuera el caso, que más impacto causaron en su vida de esta serie de conferencias que hemos dado? A ver, ¿quién me quiere decir? 3 participaciones, es más 4, una por cada línea. A ver, ¿cuál fue o cuáles fueron los versículos de la Biblia, los textos bíblicos que más impactaron a su vida a lo largo de esta serie de enseñanzas que acabamos de concluir? ¿Quién me quiere decir? Un valiente o una valiente de la primera fila. A ver. Aquí nos dicen de esta fila Gálatas 5, 19 al 21. ¿Se acuerdan cuál es, verdad? Toda la lista de las obras de la carne y lo que al final dice, y los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. En esta fila, a ver. Alguien. Uno más, a ver. En esta fila, alguien de esta fila. Oiga, yo pensé que por lo menos iban a decir el mismo de la señorita. Sí pusieron atención, ¿verdad? A la enseñanza, a largo ciclo de enseñanzas. A ver, pusieron atención. No me hagan sentirme triste, por favor. Sí pusieron atención. Primera de Samuel 15, 23. A ver, por favor. San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 21. Qué bien, aquí está otro. Ya se soltaron, qué bueno. Gracias a Dios. Romanos 7. Ok. Pues yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por esa valentía para participar. Ahora imagínense estar parado aquí. Eso que les pregunté que me dijeran estando sentados ahí. Ahora imagínense estar parado aquí 1 hora, 1 hora y media. Se necesita venir con Dios, ¿verdad? Muchos de ustedes se preguntarán por qué me quedo parado ahí cuando terminan los cantos y no paso inmediatamente. Es que le quedo diciendo a Dios: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Señor, estar detrás de ese púlpito no es cualquier cosa, Señor, es una gran responsabilidad. Y me atrevo a pararme aquí porque Él viene conmigo, créanmelo. Entonces ya vimos cuáles son los versos o versículos que más impactaron en la vida de las personas. La segunda pregunta es: ¿ustedes creen, queridas personas que nos han acompañado en esta serie de enseñanzas de En pecado hemos perseverado, seremos acaso salvos? ¿Ustedes creen que esto va a suceder? Para aquellos a quienes les impactó Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 o el verso 21, ¿ustedes creen que realmente esto va a suceder? ¿Ustedes creen que los que mueren en la práctica de cualquiera de esos pecados de la lista de Gálatas 5 del 19 al 21, ¿ustedes creen que no van a heredar el reino de Dios? ¿Lo creen? Levanten la mano los que lo creen. No, yo lo creo. Ok, gracias. Y la tercera pregunta es: si usted cree que esto es así y usted todavía, óigalo bien, si usted cree que esto es así y usted todavía no ha entregado su vida a Cristo para que Él la perdone de todos sus pecados y la gobierne, si usted todavía no se ha convertido a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para perdón de pecados, ¿qué va a hacer al respecto? Y esa pregunta se la dejo para que usted la medite. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Solamente llenarse del conocimiento o va a actuar movido por este conocimiento? Recuerden que decíamos que la voluntad de Dios no era llenarnos de conocimiento, hacernos cabezones espirituales, sino llevarnos, forzarnos a tomar decisiones en nuestra vida. ¿Cuál decisión? La primera, la más importante de todas: arrepentirnos de todos nuestros pecados y convertirnos a Dios, suplicando a Dios misericordia, suplicando al Dios que puede y quiere perdonarnos perdón de pecados, misericordia para nuestras vidas. Pero también la decisión de
Vivir amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Vivir una vida de negación, negándonos cada día y tomando la cruz cada día, por amor a Dios y para honra y gloria de su nombre. Amén. Pero también tomar la decisión de vivir dependiendo cada día, en cada momento, en cada circunstancia de Él. ¿Por qué? Porque Él nos dice que separados de Él, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Algunos se preguntarán por qué hago esta última pregunta, de qué van a hacer al respecto. Y le voy a decir por qué. Porque tengo el temor que hayan personas en este lugar hoy, de que a pesar de que asisten regularmente a nuestras reuniones y escuchan la palabra de Dios con respeto y con atención, no tienen en su corazón el deseo de convertirse a Dios en arrepentimiento y fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo repito. ¿Por qué hago esta última pregunta? Porque tengo temor que hayan personas aquí, en este lugar, hoy, que a pesar de asistir regularmente a este lugar, de a pesar de que creen que en este lugar se predica la palabra de Dios y la escuchan, por lo tanto, con respeto y atención, no tienen en su corazón el deseo de convertirse a Dios en arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente les gusta oír los mensajes. Es más, no solo les gusta oír los mensajes, los recomiendan a otros. Prestan las cintas en audio, es decir, los cassettes a otros. Prestan los CDs a otros. Pero no los quieren poner por obra. Pues si así fuera, ya estarían convertidos a Dios. Si así fuera, ya estarían convertidas a Dios. Ya fueran hijos e hijas de Dios. Y cuando yo meditaba en esta enseñanza y le oraba a Dios por palabra fresca, sazonadita con sal para el día de hoy, el Señor me recordaba un texto que está en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 31 al 33. En el Antiguo Testamento, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 31 al 33, donde leemos así: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como ¿qué? Como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Leámoslo de nuevo. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Si pudiéramos ponerle título a esta enseñanza, le pondríamos el cantor de amores. Ese sería el título. El cantor de amores, porque amados y amadas, me temo que la historia se repita aquí, ahora, en medio de nosotros, 2580 años después que Dios le dijo a Ezequiel estas palabras. Pues en este lugar hay muchas personas que escuchan el mensaje, pero para ellos, ¿saben cómo soy?
tristemente, como eso nada más. Como hemos titulado la enseñanza, para ellos solamente soy como un cantor de amores que canta bonito. Que canta bonito, qué bonita la enseñanza, qué bonita la prédica, qué bien enseñó, qué clarito. Y halagan con su boca al cantor de amores. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero van a escuchar la palabra y ¿qué dice? No la van a poner por obra. Sí, hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hacen halagos con su boca con respecto al cantor de amores y la palabra, pero en su corazón siguen amando el pecado. Sí, cualquier tipo de pecado. Aquí utilizan la avaricia, pero podría ser la fornicación, podría ser el adulterio, la mentira, el enojo, el pleito, podría ser los celos, sí, podría ser la soberbia, puede ser la amargura, la falta de perdón, el no querer perdonar, puede ser el robo. Puede ser la incredulidad, puede ser cualquier pecado, amados y amadas. ¿A quién estaba dirigido este mensaje del profeta Ezequiel de este capítulo 33, verso 31 al 33 que hemos leído? ¿A quién estaba dirigido este mensaje hace ya casi 2580 años por el profeta Ezequiel? Yo quiero decirles que estaba dirigido a los judíos de Judá y de Jerusalén, que habían sido llevados en cautiverio por el ejército del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tanto en la primera deportación en el año 605 antes de Cristo, como en la segunda deportación en el año 597 antes de Cristo, donde también el profeta Ezequiel, que aún no había sido llamado para ser profeta, por cierto, fue llevado cautivo a Babilonia. Exactamente 10 a 11 años antes que ocurriera la temida destrucción de la ciudad de Jerusalén y sobre todo la temida destrucción del templo de Dios por el ejército del rey Nabucodonosor, lo cual finalmente ocurrió en los meses de junio y julio del año 587 antes de Cristo. Amados y amadas, Dios está hablando a través del profeta Ezequiel en estos versos a los judíos del cautiverio. Judíos del cautiverio a quienes Dios también había reprendido de manera continua por amor. ¿Para qué? Para que hiciesen cambios radicales en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque a falta de cambios radicales en el corazón de ellos, a falta de tomar decisiones radicales en sus vidas, como arrepentirse de sus maldades y sus pecados por amor a Dios, juntamente con el abandono de ellos y por falta de una súplica confiada de perdón a Dios de manera inmediata al arrepentimiento, es que ellos habían sido llevados al cautiverio. Estas personas a quienes Dios habla aquí a través del profeta Ezequiel, estas personas que estaban viviendo en la cautividad allá en Babilonia, por fuera realmente parecían muy interesados en las cosas espirituales. Sí, por fuera parecían muy interesados en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, pero ¿cómo era su corazón? Su corazón no era recto a los ojos de Dios. Su corazón, óiganlo bien, no era recto a los ojos de Dios, y prueba de ello es que en los versículos que acabamos de leer se les acusa de tomar a la ligera la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel. A través del profeta Ezequiel. La Biblia nos deja ver cómo estas personas sí tenían mucho interés por lo que Ezequiel les decía acerca de lo que sucedería a la ciudad de Jerusalén y a sus habitantes que habían quedado viviendo ahí, y al templo del Dios vivo en Jerusalén. Pero por los frutos en la vida de estas personas vemos que todo era, como dijo un escritor, curiosidad sin arrepentimiento. Todo era curiosidad sin arrepentimiento. Estos judíos eran iguales a aquellos judíos de quienes quizás 2000 años después Jesús dijera: este pueblo
de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Y estas personas venían al profeta Ezequiel como pueblo de Dios, es decir, como si realmente fueran pueblo de Dios. Se mostraban interesados en escuchar la palabra de Dios a través del profeta. Y parecía también que estaban interesados en ponerla por obra. Además, hacían halagos al profeta. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad, como Dios la ve, es que su corazón andaba en pos de la avaricia. Y cuando dice su corazón, es decir, lo que más amaban no era Dios, era su pecado y los deleites temporales de su pecado. Ellos amaban su pecado más que a Dios, más que agradar a Dios por medio de la obediencia a su palabra. Óigalo bien. Por eso practicaban el pecado. Y por esto, toda la palabra de Dios a ellos, por medio del profeta Ezequiel, no llegaba a las conciencias ni a sus corazones. Alguien escribió lo siguiente de este pueblo: el oído quedaba satisfecho. El oído quedaba satisfecho, pero el corazón seguía tan corrompido como antes. El oído quedaba satisfecho, pero el corazón seguía tan corrompido como antes. Serás como cantor de amores, le dice Dios a Ezequiel, que habla bonito. ¿Y qué es lo que este cantor de amores les hablaba? ¿Qué es lo que este cantor de amores, el profeta Ezequiel, les hablaba? Les hablaba muchas cosas. Muchas cosas que, por cierto, las personas en ese entonces y hoy en día no quieren oír. No quieren oír. Las personas que estaban en el cautiverio llegaban ante la presencia de Ezequiel deseosos de escuchar más y más y más. Pero cuando Ezequiel reprendía el pecado, ya no querían. Veamos primeramente el llamado del cantor de amores, Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 13 en adelante, vemos el llamado de Dios a este profeta. Dice así: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y mira cómo Dios conoce la condición de cada quien. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y mira lo que le dice, yo pues te envío a hijos de ¿qué? De duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y mira lo que dice el verso 7, dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque son muy rebeldes. Dios no solamente está llamando al profeta Ezequiel a un ministerio, sino que le está advirtiendo que su ministerio no sería tan popular, que no todas las personas aceptarían su mensaje. Es más, también Dios advierte a través de él a los que prediquen el mismo mensaje hoy en día, que su ministerio no será popular, pues la verdadera exposición o la exposición del verdadero evangelio ofenderá, óigalo bien, ofenderá ¿a quiénes? No a los cristianos, a los que no son salvos. Las buenas nuevas de salvación ofenderán a muchas personas que son los más necesitados de esas buenas nuevas de salvación, tristemente. ¿Por qué?
Porque son duros de servicio e incircuncisos de corazón, dice la palabra de Dios. Y eso no hay predicador que lo pueda cambiar. No hay predicador que lo pueda cambiar. Pero Dios nos ha llamado a predicar este mismo mensaje, aunque no sea popular. Escuchen o no, escuchen o no. No podemos callar. No podemos callar. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en medio de ellos. Aquí mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, en el verso 16 al 19, vemos cómo Dios le llama a hacer una atalaya. Hacer una atalaya, dice, y aconteció que al cabo de los 7 días, vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Y ¿qué dice aquí? Y los amonestarás ¿de parte de quién? De parte de Dios. Los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú, ¿qué dice aquí? No le amonestares, ni le hablares. ¿Para qué? Para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío que morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, al pecador, le hicieres ver sus pecados, su condición real delante de Dios, las consecuencias de su pecado y la condenación eterna que le espera, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él, ¿qué dice aquí? Morirá por su maldad. Pero ¿qué dice aquí? Pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel fue nombrado como un atalaya, es decir, el responsable de comunicar la palabra de Dios y de amonestar sinceramente al pueblo. Y vemos cómo Ezequiel comienza su cantar, comienza a hablar. Dios usa a Ezequiel, el cantor de amores, para denunciar primeramente ¿qué? Primeramente el pecado de los habitantes de Judea y de Jerusalén. Porque no podemos predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. No podemos hablar de un salvador a personas de endurecido corazón, a personas egoístas, a personas engañadas, a personas que creen que están bien, a personas que porque creen que están bien, porque están engañadas, no van a valorar el Salvador y esa tan grande salvación que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Óyelo bien. Es como echar perlas a los cerdos, y lo digo con todo respeto. Es como ofrecerle 100 lempiras a alguien que tiene $1,000 millones en una cuenta del banco. Se te ofende. Es como tirarle un salvavidas a una persona que está en una alberca de niños, en una piscina de niños, donde el agua le llega a la rodilla, y llega el salvavidas ahí y le tira ahí el neumático amarrado a un mecate, con un mecate, y le dice: señor, señora, tome ese salvavidas, salve su vida. Y hay muchas personas ahí en la alberca, en la piscina, y la persona se siente avergonzada, y la persona se siente ofendida, tiene el agua a la rodilla. Caso diferente sería de un hombre que tiene 4 días aferrado a una tablita en alta mar, que ya se da por muerto. ¿Sí o no? Imagínate un hombre o una mujer cuyo barco naufraga y es el único sobreviviente, o el único de muchos que anda por esa zona, aferrado a una tablita que es resto del barco. 4 días sin tomar agua y 4 días sin comer. Cansado, cansada, ya probablemente convencido o convencida de que no va a vivir. Y de repente a lo lejos veo una manchita que viene. Será un barco, me andarán buscando, pero lo más seguro es que no me van a ver en la inmensidad del océano. Yo solo soy un punto, pasará de lejos como otros barcos. Y de repente el barco se va acercando y se va acercando y se va acercando, y la persona con las pocas fuerzas que tiene, sabiéndose perdido, empieza a levantar la mano y le ven. Y finalmente el barco llega a 2 metros de donde está, y una persona le tira un neumático ahí, le tira un salvavidas y le dice: agárrelo, señor,
Agárrelo, señora. Y el señor indignado, la señora ofendida le dice: oiga, ¿qué le pasa? ¿Me ofende usted? No, ¿verdad? Mira, con las últimas fuerzas que tiene después de levantar los brazos, con las que le quedaron, agarra el neumático y se prensa ese neumático y lo empiezan a subir. Y una vez que llega a la cubierta del barco, todo el mundo feliz y la persona todavía agarrada al neumático. Dice: gracias, gracias. ¿Sabes por qué este cantor de amores lo primero que hablaba era acerca del pecado? Para que la gente fuera consciente de su pecado, de sus pecados y de su verdadera condición espiritual, y ya no estuvieran más engañados y realmente se vieran como Dios los ve, y realmente entendieran que están perdidos, que están condenados a un infierno de tormento eterno, no porque Dios así lo quiere, sino por causa de sus propios pecados. Pero que también hay un Salvador que se llama Jesús el Señor, que dio su vida por él y por ella. Pero la persona tiene que arrepentirse de todos sus pecados, es decir, tomar una decisión de abandonarlos para venir a Dios con un corazón humilde, con un corazón avergonzado, pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón a Dios y creyendo que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y el acto de su resurrección son suficientes para su perdón, y que el precio que había que pagar por causa de haber violado la ley, el castigo que había que pagar por causa de haber violado la ley, ese castigo se llevó a cabo en Jesús, en la persona de Jesús. Y la persona cree en Jesús como su Señor y Salvador y es salvo. Pero primeramente hay que hablar del pecado. ¿Qué es lo que cantaba el cantor de amores? ¿Qué es lo que anunciaba el cantor de amores? El cantor de amores denunciaba el pecado del pueblo de Jerusalén. Veámoslo aquí en Ezequiel capítulo 5, versos 5 al 7. De hecho Dios dice aquí en el capítulo 16: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Óyelo bien. En el capítulo 16, en el verso 2, Dios le dice: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Pero veamos aquí en el capítulo 5, dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. O sea, dice Dios: yo le exalté por puro amor y misericordia. Pero ¿qué hizo ella? Ella cambió mis decretos y mis ordenanzas. ¿En qué? En impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. ¿Por qué? Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Aquí es denunciado el pecado de este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Es decir, Dios denuncia el pecado de este pueblo, que es la rebeldía, y más adelante denuncia el pecado de este pueblo, que es la idolatría. Pero no solo Dios utiliza a Ezequiel para denunciar a este pueblo su pecado, sino Dios usa a Ezequiel ¿para qué? Para anunciarles su castigo, el castigo final que vendría sobre los moradores de Jerusalén, sobre su ciudad y sobre su templo. ¿Por causa de qué? Por causa de sus pecados contra Dios. Tú lees en casa detenidamente el libro del profeta Ezequiel, te vas a dar cuenta que no solo una vez Dios les advierte, les anuncia del castigo que viene, con el propósito de que se arrepientan y se vuelvan a Dios para ser perdonados. Mira, todo el capítulo 1, es más, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, verso 27, Dios les está advirtiendo a través de Ezequiel a los moradores de Jerusalén el castigo inminente que será sobre ellos. Y no solo eso, Dios les advierte a manos de quién y por qué.
Ciertamente, aunque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24 habla Dios de ese castigo inminente. Veamos un par de ejemplos en Ezequiel capítulo 5, verso 8 al 13. Ezequiel capítulo 5, verso 8 al 13. Dice así: así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, dice Dios, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, fíjate, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante. ¿A causa de qué? A causa de todas tus abominaciones. Les dice lo que va a hacer y les dice la causa. ¿A causa de qué? De todas tus abominaciones. Oigan bien, Dios no es un Dios caprichoso. Dios no es un Dios arbitrario. No, que castiga porque amaneció de mal humor. No. La causa de esto, ¿cuál es? Las abominaciones del hombre. Y mire lo que va a suceder. Fíjese lo que va a suceder si usted es padre de familia aquí. ¿Qué dice aquí? Por eso los padres, ¿qué dice? Comerán a los hijos en medio de ti. Cuando Nabucodonosor y su ejército sitiasen la ciudad, habría tal hambre que mire lo que pasaría. Sí, esto pasaría. Usted cree que no, pero sí pasaría. ¿Pasó? Por eso los padres, dice ¿qué? Comerán a los hijos en medio de ti. Y los hijos, ¿qué dice? Comerán a sus padres ancianos. Es decir, los padres a sus hijos de pecho y los hijos a sus padres ancianos se los iban a comer. Y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Y mire lo que dice: por tanto, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. ¿Qué va a hacer Dios? Dice, te quebrantaré yo también. Te quebrantaré yo también. Dice, ¿qué dice aquí? Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, de pestes, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos, ¿qué dice aquí? Desenvainaré ¿qué? Mi espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo. Cuando dice aquí, cuando cumpla en ellos ¿qué? Mi enojo. Aquí mismo en el libro de Ezequiel capítulo 7 verso 21 en adelante vemos otra muestra de cómo Dios advierte del castigo que va a venir. Y oiga bien lo que dice: en mano de extraños la entregaré para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán, y apartaré de ellos mi rostro. Yo creo que esto es lo más terrible, que Dios aparte su rostro, que Dios quite su misericordia, su gracia. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él, en el templo, en el lugar santísimo, invasores, ¿qué dice aquí? Y lo profanarán. Sí, invasores dice, y lo profanarán. Y mira lo que dice el verso 24: traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Dice, destrucción viene, óigalo bien, destrucción viene, y buscarán la paz. Esto siempre sucede, y buscarán la paz a última hora. Pero ¿qué dice aquí? Y no la habrá. La gente piensa que a última hora se podrán convertir a Dios y ser librados de la destrucción que viene. Pero mire lo que dice Dios: no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán, ¿qué dice aquí? Respuestas del profeta. Sí, habían falsos profetas como ahora en medio de ellos. Y dice, y van a correr a su falso profeta y buscarán respuesta del profeta. ¿Qué dice aquí? Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos. ¿Qué? El consejo. En otras palabras, correrán a sus falsos profetas, pero no habrá ¿qué? No habrá respuesta. No habrá respuesta de ellos. También ellos estarán igual que tú, de aterrados, como estarían igual que los habitantes de Jerusalén. Pero yo quiero decirles que no solamente Dios les habla de su pecado, no solamente quiero decirles que Dios les habla de su castigo, Dios también les habla de su amor.
Y me impresiona cuando en el capítulo 16 Dios les habla de su amor como un argumento para hacerlos volver. Óyelo bien, como un argumento para hacerlos volver. Y te lo quiero leer. En el capítulo 16, verso 4 en adelante, Dios se remonta hasta el principio, hasta su nacimiento, y les dice en Ezequiel capítulo 16, verso 4 en adelante: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, oiga bien, imagínese la escena, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, que era una costumbre de aquel entonces, para que la piel del recién nacido quedara tersa. Dice, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, cuando Israel era una nación que estaba naciendo, era una nación naciente. Dice, no hubo quien se compadeciese de ti. Es más, era un pueblo pequeño, nómada, no tenía ni tierra propia. ¿Se acuerdan? Abraham ahí vagando con su gente. Dice, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y mire, dice Dios, ese fue tu origen, Israel. Ese fue tu origen. Nadie tuvo de ti misericordia. Pero el verso 6 dice, y yo pasé junto a ti. Como decía el canto, ¿y de ti qué? Tuve compasión. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti. Y estando en ese estado de desnudez, de miseria, pasé yo otra vez junto a ti. Y te miré, y te miré. Y era aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y fuiste mía. Mira, todo este vocabulario tan precioso para demostrarles el amor que Dios siempre tuvo a lo largo de todos los tiempos para con ellos. Dice, y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Es decir, no te faltó nada, al contrario, por mi amor y misericordia, de la nada llegaste a tener mucho, de la nada llegaste a ser rica. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda bordado. Comiste de lo mejor, flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Cómo Dios les recuerda cuánto Dios había hecho por esa nación? Quizás la nación más pequeña, la nación más miserable de todas, pero cómo Dios había tenido misericordia de ellos. Pero también para llamarlos al arrepentimiento les dice no solamente cómo los amó, sino cómo ellos le pagaron a Dios por tan grande amor. Para llevarlos al arrepentimiento los quiere llevar a una convicción de su maldad. ¿Cómo le pagaron a Dios tanto amor? Quiere llegar a la conciencia y quiere llegar a los corazones de ellos, haciéndoles ver cómo pagaron tanto a tanto amor de Dios. Y aquí en Ezequiel capítulo 16, verso 15, ¿qué les dice Dios? Leamos juntamente. Dice, pero confiaste en tu hermosura. Pero confiaste en tu hermosura. ¿Y qué? Y te prostituiste. Te prostituiste a causa de tu renombre. ¿Y qué más? Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Aquí Dios está hablando de la idolatría
que este pueblo empezó a practicar con dioses de las naciones paganas del alrededor. Y dice: y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos donde ponían imágenes de los dioses paganos para adorarlos y no a Dios, porque le habían dado la espalda al Dios de amor. ¿Y qué dice? Y fornicaste, es decir, pecaste. Esta es una fornicación espiritual. Pecaste contra mí, fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. ¿Cómo creen que Dios se sentía en ese momento? ¿Cómo creen que Dios se sentía lleno de dolor? Y Dios está apelando a esto a través del profeta Ezequiel, para llevarlos a una convicción, para llevarlos a una tristeza que según Dios, ¿para qué? Para arrepentimiento, para salvación. Pero ¿qué más les dice Dios? Por cuanto me menospreciaron, por cuanto los amé y me menospreciaron y me siguen menospreciando, merecen un castigo. Y eso lo vemos aquí mismo en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 35 en adelante. Y oye bien las palabras que usa Dios. Por tanto, ¿cómo le llama? Pobre pecadora, inocente pecadora. Por tanto, ramera. Por tanto, ramera. Oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, ¿sí? Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, y la sangre de tus hijos, los cuales les diste, ofrecieron a sus ídolos sus hijos. Mira, qué terrible a lo que llegaron. Dice Dios: por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, es decir, volverás a quedar desvalida como antes. Yo me retiraré de ti, mi protección, mi amor se retirará de ti, mi cuidado. Y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y ¿qué? Y de celos. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares. Te despojarán de tus ropas y se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Oiga bien lo que dice Dios. ¿Y usted qué cree? ¿Que Dios cumplió o no cumplió? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Dios cumplió o no cumplió? Veamos el verso 41, por favor, que dice la profecía. Dice: y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas, y quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Sí. ¿Por qué? Mire lo que dice Dios en el verso 43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, por cuanto no te acordaste de cuánto te amé en los días de tu juventud, para vivir para mí, para vivir, para amarme a mí, para agradarme a mí, para hacer mi voluntad. Por eso, porque no te acordaste de mi amor y de misericordia, no te acordaste de los días de tu juventud. Y dice: y me provocaste a ira con todo esto. Y me provocaste a ira con todo esto. Hay gente que cree que el pecado es cualquier cosa así. Creen que el pecado no es nada serio. Ay, pequé, dice Dios, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pasado sobre toda tu lujuria. Y preguntábamos: ¿ustedes creen que se cumplió? Claro que se cumplió. Claro que se cumplió. Claro. 11 años después de la segunda deportación, o 10 años después de la segunda deportación, cuando Ezequiel fue en la deportación, ¿qué creen que pasó? Ezequiel capítulo 33, verso 21, leamos lo que pasó. Dice Dios en su palabra en Ezequiel capítulo 33, verso 21: y aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada. La ciudad ha sido conquistada.
Y en el libro de Jeremías, un profeta que también era contemporáneo a Ezequiel, solo que mientras Ezequiel predicaba la cautividad de Babilonia, Jeremías predicaba en Jerusalén. En el libro de Jeremías capítulo 52 verso 4 en adelante vemos cómo sucedió. Dice: aconteció por tanto a los 9 años del reinado en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas las partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad. ¿Que Dios no había profetizado hambre? Aquí está. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. ¿Y qué pasó? Jeremías nos sigue comentando. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron al rey Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció el rey de Babilonia sentencia contra él. Y mire lo que pasó antes de que le pasara, que quedara ciego este rey. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. ¿Puede haber algo más doloroso que eso para un padre? Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. ¿Qué no decía Dios también que serían pasados a espada? No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías. Sí, sin anestesia, así, sin anestesia, despierto. Y le ató con grillos, grilletes pues, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. ¿Cumple Dios su palabra? Claro. Y tú dirás: ¿y de qué me sirve esto a mí? Estamos viviendo en el año 2010 después de Cristo. ¿Cómo se aplica este mensaje a tu vida? Te comenzaré diciendo cómo se aplica este mensaje a tu vida. Ya dijimos cómo muchas personas están viniendo a este lugar atraídos por la palabra. Ciertamente parecen interesados en las cosas espirituales, como aquellas personas de hace 2580 años. Parecen interesados en las cosas espirituales, pero su corazón no es recto para con Dios hoy en día, al igual que ellos. Y están tomando a la ligera las advertencias de Dios. Están tomando a la ligera cuando Dios viene y les denuncia su pecado y las consecuencias de su pecado. Sí. Muestran mucho interés en la palabra, como aquella gente del libro del profeta Ezequiel. Claro, pero ¿qué pasa? Pero nada más es pura curiosidad, sin arrepentimiento. Hay personas aquí que han venido a este lugar 6 meses, 1 año, han escuchado palabra de Dios suficiente para haber convertido sus vidas, y un día no vuelven a este lugar, se van y no vuelven a este lugar. Yo no entiendo cómo pueden vivir sus vidas habiendo escuchado tanta palabra de Dios de advertencia, tanta palabra de Dios de advertencia acerca del castigo que les viene por causa de sus pecados, y viven sus vidas tranquilas, y comen tranquilos, y duermen tranquilos, y trabajan tranquilos, como si nada fuera a pasarles, como si Dios se fuese a olvidar de todo lo que Dios ha dicho en la Biblia, solo porque ya no volvieron a este lugar. Olvídense. Y ahí te los encuentras tú en la calle, y te encuentran y se avergüenzan y se acercan a ti y te dan una disculpa innecesaria, cuando lo que debían haber hecho era haberse convertido a Dios en arrepentimiento y fe, porque esa es la razón por la cual Dios los había traído a escuchar palabra, no para que escucharan palabra y después se fueran llenos de palabras, Y lo peor, hay personas que siguen todavía aquí y no se convierten a Dios, llenos de palabras, llenos de curiosidad, sin arrepentimiento. ¿Y qué nos va a decir la próxima semana el pastor? ¿Y de qué hablará el pastor la próxima semana? Vamos a ver de qué nos va a hablar. Curiosidad
sin arrepentimiento, igual que hace 2580 años. Sí, sí. Y vienen aquí, pero su corazón realmente anda en pos de la avaricia, anda en pos del pecado. Y muchos de ellos el oído queda satisfecho, ¿sí o no? El oído queda satisfecho, pero el corazón, ¿cómo sigue? Tan corrompido como antes, tan corrompido como antes. Y este cantar de amores, que yo creo que ni canto bonito, este cantar de amores, o este cantor de amores, está aquí. ¿Saben por qué estoy aquí? Estoy aquí por un llamado de Dios. Yo tengo una profesión. Yo soy médico, yo soy pediatra. Hay personas aquí que lo saben. Pero al igual que un hombre llamado Amós, que no era profeta, sino uno que andaba arriando bueyes, y Dios lo tomó desde atrás de la manada. Miren, Dios me tomó a mí de detrás de un escritorio. ¿Saben para qué me tomó Dios de detrás de un escritorio? No para venirles a decir aquí lo que ustedes quieren oír, lo que les gusta. ¿Por qué? Porque muchos ya tienen comezón de oír. Dios me ha traído aquí para decirles la verdad, para decirles cuál es su verdadera condición a causa de sus pecados. Primeramente para denunciar sus pecados, sí, para denunciar sus pecados, pero también para decirles cuál es su verdadera condición a causa de sus pecados. Estoy consciente que predicar este mensaje no me hace popular. ¿Por qué? Porque para muchas personas denunciar sus pecados y llamarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús para ser salvos no les gusta. Pero yo quiero decirles que es el mensaje que Dios me ha mandado a predicarles. Es el mensaje que Dios me ha mandado a predicarles para salvación de sus almas hasta que se salven. ¿Cuándo este hombre va a dejar de predicar desde el púlpito arrepentimiento? Hasta que se salven todos. Así que te puedes ir 3 meses y volver, y si sigo predicando arrepentimiento es porque no se han salvado todos. Y te puedes ir otros 3 meses y volver, y si sigo predicando lo mismo es porque siguen sin salvarse personas en este lugar. ¿Qué sucede cuando una casa empieza a incendiarse y llaman a los bomberos, y de repente el padre de familia cuenta a sus hijos y ve que uno hace falta? Los bomberos dicen: lo siento, señor, usted quería mucho a ese hijo, espero que haya sido el que menos quería, porque se le va a chicharrar allá adentro. No, ¿qué hacen los bomberos? Se meten. Oiga, señor bombero, eso es contra la lógica. El edificio se está cayendo, está en fuego. ¿Cómo va a arriesgar su vida, padre de familia, con, verdad, esposo, por ir a sacar un niño o una niña de 5 años? Pero ahí se van y se meten, ¿sí o no? Es lo que hacen los bomberos. Y van y se meten ahí con todas las técnicas aprendidas, exponiendo su vida hasta que encuentran al niño y la niña y lo sacan y les llaman héroes. Pues yo no quiero que me llamen héroe, pero quiero hacer lo mismo que el bombero. No puedo hacer lo mismo que, no puedo ni debo hacer menos que el bombero. Tu alma se está quemando. ¿Qué no entiendes? Tu alma se está quemando. ¿Que no sientes las llamas alrededor? Tu alma se está quemando. Y yo no me puedo quedar aquí, no me puedo quedarte diciendo lo que quieres oír. Para eso hay demasiadas iglesias alrededor para decirte lo que tú quieres oír. El Señor me manda a ser un bombero espiritual, a que entre yo donde estás, a que si tú has venido a este lugar, yo no calle este mensaje hasta que seas liberado de las llamas del infierno, hasta que seas liberada de las llamas del infierno. Y no espero ser llamado un héroe, ni que la gente me aplauda. No estoy aquí para esto. Estoy aquí para que tú te salves del infierno, porque a eso me ha llamado Dios, no a otra cosa. Y si te sigo viendo quemándote, así como el bombero no se quedaría afuera mientras hay un niño quemándose adentro, yo seguiré predicando lo mismo. Aunque sé que esto no me hace popular entre ustedes, entre muchos de ustedes y entre muchas personas que escuchan este mensaje a través de la radio o a través de la televisión. Pero no me importa. No puedo callarlo, ni debo callarlo. Como el bombero no puede quedarse afuera siendo un espectador. No es el hijo del bombero, no es la hija del bombero, pero me admira la pasión con que el bombero renuncia a su vida por ese niño, esa niña. Menos que eso no puedo hacerles.
No son mis hijos, muchos de ustedes no son mis familiares, pero los amo. Los amo porque he convivido con ustedes todos estos años, porque les he ministrado, porque con muchos de ustedes hemos reído juntos y hemos llorado juntos, porque he tratado de ser su amigo más que su pastor. Con mucho menos razón para quedarme callado, aunque el mensaje no sea popular. Pero no puedo decirles otra cosa hasta que se conviertan. Y cuando me convierta, pastor, se llama discipulado. Es otra cosa. Algunas personas que lo viven aquí saben que es otra cosa. Los temas son completamente diferentes porque la necesidad es completamente diferente. Amados y amadas, Dios me ha puesto como atalaya, no solo para denunciar el pecado y sus consecuencias, sino también para advertirles acerca del castigo. Y no puedo callar. No puedo callar porque les amo. No puedo callar porque veo ya como muchos de ustedes, o como a muchos de ustedes ya les está alcanzando el castigo a causa de sus maldades, a causa de sus pecados. Sí, los padres no se comen a los hijos, ni los hijos no se comen a sus padres literalmente, pero la relación entre padres e hijos en muchos de ustedes está terrible. No hay relación quizás. No hay esa relación de amor, no hay esa relación cordial, no hay esa relación de entrega de padres a hijos y de hijos a padres. Y qué decir de los matrimonios, viven en la misma casa, pero como dos extraños. Si no es que hay algunos matrimonios aquí que ya están destruidos. Y qué decir de las familias, hijos adolescentes que están amando el mundo y las cosas del mundo y los deleites temporales del pecado más que a Dios. Y si ustedes se quedan tranquilos y si ustedes no hacen nada al respecto, yo no puedo quedarme tranquilo, yo no puedo no hacer nada al respecto. Mi deber es denunciarte que el castigo viene y que ya muchos quizás están empezando a padecer ese castigo. ¿Por qué? Porque no han querido volverse a Dios. Como decía la palabra de Dios, quebranto sobre quebranto. No solamente problemas en la familia, hay problemas en la salud, hay enfermedades en la vida ya de muchos, hay hambre en las casas de muchos. Igual hay espada. ¿Cómo estás padeciendo por la inseguridad? Quebranto sobre quebranto. Pero también Dios me ha puesto para recordarles, como Ezequiel, como ese cantor de amores que cantaba bonito, no solo sus pecados y el castigo, sino el gran amor de Dios por ustedes. Por si quizás esta vez el amor de Dios les conmueve, porque creo que ya nada les conmueve realmente. Para hablar desde el gran amor de Dios, como Dios siendo Dios ya en el cielo, no necesitándote a ti ni a mí, lleno de compasión, te vio y me vio. Así, en miseria, con una vida vacía, con una vida miserable, seamos honestos, con una vida sin propósito, con una vida sin sentido. Pero llena de pecado contra Dios, lleno de ofensas contra Él, provocándole dolor a Dios, al ser que solamente nos había amado. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, ya me cansé. No, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios fue proveyendo los medios para que tú y yo pudiésemos escuchar la palabra. Dios envió a su Espíritu Santo a convencerte a ti, o lo ha enviado a convencerte a ti. ¿Cómo lo envió a convencerme a mí de pecado? De justicia. Y también Dios ha enviado su santa palabra y a su Espíritu para hacernos entender el gran amor de Dios a través de enviar a su Hijo amado, a Jesús, a morir por ti y a morir por mí. ¿Y de qué manera? Leemos en la Biblia cómo fue muerto Juan el Bautista, ¡pum!, decapitado. Pero leemos también en la Biblia cómo fue muerto Jesús, crucificado. ¡Qué diferencia! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto sufrimiento! Hay gente que dice, ¿por qué tuvo que morir crucificado? ¿Por qué no lo decapitaron como Juan? Oye, si el dolor de Cristo al morir crucificado por amor a ti no te mueve, si todo lo que Él padeció por amor a ti y por amor a mí no te mueve a amarle, menos si lo hubieran decapitado como Juan, menos. No te detendrías ni siquiera en esa muerte, a pensar en esa muerte. Qué obra tan grande de amor. ¿Y quién te ha amado más que Dios? El Padre y el Hijo. Pero Dios ve como aquel pueblo de Israel, aquel pueblo de Judá y de Jerusalén, en el año 587. Dios ve como su amor y su misericordia
como su Hijo Jesús, como su sacrificio, como cada oportunidad de arrepentirte y de creer en Jesús como tu Señor y Salvador para ser salvo, ha sido menospreciada. Ha sido menospreciada. ¿Por qué? Por amarte a ti mismo y a ti misma y los deleites temporales del pecado. Por amar al mundo y las cosas del mundo. ¿Y cuántas veces lo has hecho por un ídolo? Pero todavía sigues viniendo y a veces yo digo: Señor, Señor, lo volviste a traer. Cuando al inicio de la enseñanza los volteo a ver a todos, me regocijo y digo: lo volviste a traer, volvió a venir, Señor, está aquí de nuevo, Señor, todavía le quieres dar una oportunidad más. Pero vienes a escuchar la palabra con ese corazón rebelde que solo tiene comezón de oír. Sí, que solo tiene comezón de oír, pero no quiere convertirse a Dios, no quiere convertirse a su Dios y Señor y Salvador. Y por eso es que me convierto entonces en un cantor de amores que ni canta bonito, en un cantor de amores que ni canta bonito. Y amados y amadas, como ya vimos en la palabra de Dios, el castigo sobre Jerusalén se cumplió literalmente. Se cumplió literalmente. Y yo te lo digo a ti: si tú sigues menospreciando a Dios y su misericordia, si tú sigues menospreciando a Jesús y su gran obra de amor al morir en la cruz del Calvario, y no te arrepientes y no vienes a Él con un corazón contrito y humillado para pedir perdón, mira, tú también vas a recibir un castigo. Ah, sí, tu castigo llegará. Hay personas que dicen: ¿y por qué no ha llegado todavía? Eso lo viene diciendo usted, pastor, desde hace 5 años que tengo de estar viniendo aquí. Usted me viene diciendo que mi castigo va a llegar y no llega. No me convierto y no llega. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios no está precisado por pasar la factura, ¿o sí? Dios no está precisado por pasar la factura, óyelo bien. Pero un día Él va a pasar la factura. Un día Él te va a pasar la factura. Y entonces tú vas a saber que era cierto todo lo que se te decía. Ese día tú vas a saber que realmente había un hombre que hablaba de parte de Dios. No lo que tú querías oír, pero sí lo que debías oír para salvación de tu alma. Y ese día lo vas a lamentar, pero va a ser demasiado tarde. Dice que cuando llegó ese castigo a Jerusalén, que dice que buscaban a sus falsos profetas. Vas a correr donde tus falsos profetas. Vas a buscar falsos profetas. Vas a buscar paz. Vas a buscar paz. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Que ya no habrá paz. Ya no habrá paz. Porque rechazaste la paz que Dios te estaba ofreciendo primeramente para con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Dios en la palabra? Que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que rechaza, óyelo bien, el que rechaza la paz que Dios le está dando por medio del perdón que es en Cristo Jesús, no va a encontrar nunca paz en su mente ni en su corazón. Nunca la va a encontrar. Y cuando ya Dios haya quitado todas las oportunidades, y cuando Dios pase la factura, la gente va a correr y va a querer esa paz para con Dios. Pero ya no habrá tiempo. La amnistía, como se conoce hoy en día, se habrá acabado. La amnistía se habrá acabado y ya no habrá paz. Sino que tristemente vas a ver cómo la destrucción viene a tu vida, cómo la destrucción viene a tu matrimonio, cómo la destrucción viene a tu familia, cómo la destrucción viene a todo lo que hagas. Verás como también, así como en Jerusalén hubo hambre y espada, también habrá hambre y espada en tu vida y los tuyos. ¿Quebranto sobre qué? Sobre quebranto. Quebranto sobre quebranto. Sí. Y tratarás de ir a las vigilias de oración y pactarás y sembrarás y harás la confesión positiva. Harás uso de la confesión positiva, aunque se te haya dicho en este lugar que es una herejía, pero no te va a importar, porque lo que quieres es paz a toda costa. Pero ya no habrá. Será tarde. Y cuando eso suceda, muchos sabrán que hubo profeta en medio de ustedes.
Muchos sabrán ese día que hubo profeta. ¿Qué haré yo ese día? Ese día yo estaré tranquilo, aunque con mucho dolor, porque Dios no demandará tu sangre de mi mano. ¿Por qué? Porque si yo amonestare al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú, dice, habrás librado tu alma. Y a veces yo me pregunto, ¿de qué me servirá haber librado mi alma cuando vea que el alma de muchos se han perdido? ¿Ustedes creen que puedo ser así de insensible y de frío? Ay, sí, Señor, pero libré mi alma, les prediqué. No, ¿tú crees que yo voy a quedarme ahí tranquilo viendo cómo muchos se van al infierno, cómo muchos se pierden porque no quisieron convertirse a Dios? Mientras yo libro mi alma, porque te amonesté y porque no te convertiste de tu impiedad, porque no quisiste, porque no te convertiste de tu mal camino, porque no quisiste, y que por ello vas a morir, te vas a condenar eternamente en un infierno de tormento eterno por causa de tu maldad. ¿Tú crees que eso a mí me va a dejar tranquilo? No. El profeta Jeremías, un hombre que libró su alma porque amonestó al pueblo, a ese pueblo que fue llevado cautivo en el año 587. El profeta Jeremías no pudo quedarse tranquilo. Ciertamente él libró su alma, ¿sí o no? Ciertamente Jeremías libró su alma. Pero lee el libro de Lamentaciones. Lee el libro de Lamentaciones y te vas a dar cuenta. ¿Qué sucedió en Jeremías? Aunque Jeremías libró su alma, libró su vida. Léelo todo. El libro de Lamentaciones de Jeremías. En las versiones hebreas, ¿sabes cómo comienza el libro de Lamentaciones? No comienza con el capítulo 1, verso 1, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. ¿Sabes cómo comienza? Comienza siendo una descripción de cómo el profeta, al ver cómo había quedado Jerusalén, cómo había quedado el templo y cómo los habitantes eran llevados cautivos, los que sobrevivieron, pero también al ver aquella cantidad de muertos, dice que el profeta se sentó y comenzó a llorar. Dice que el profeta se sentó y comenzó a llorar, pero a gritos, a llorar a gritos, como cuando le dicen a una señora que ha perdido su hijo o que no sabe dónde está su hijo por 3 días y la llaman de la morgue y le dicen: venga, reconozca este cadáver, y le abren ahí la bolsa negra, ahí el zipper, y la señora ve a su hijo o a su hija. ¿Qué crees que hace? Empieza a gritar, llena de dolor. Dice que Jeremías se sentó y empezó a gritar lleno de dolor. Había librado su alma, sí. Los funcionarios de Nabucodonosor tuvieron especial trato contra Jeremías. Padeció más de los judíos que de ellos. Lo trataron pero muy bien. Pero eso no impidió que él se sentara a llorar y a decir cómo ha quedado sola la ciudad populosa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero que este mensaje haya llegado a tu conciencia. Yo espero que este mensaje haya llegado a tu conciencia, no solo a tu mente, pues se olvida. Y si no se te olvida, no lo pones por obra, si no te has convertido a Dios. Yo quiero que este mensaje, espero que este mensaje haya llegado a tu conciencia y a tu corazón. Y antes de terminar, aprovecho para volver a decirte: vuélvete a Dios, que estás esperando. ¿Que no ves que es Dios el que te llama? ¿Que no ves que no soy yo el que te llama? ¿Que no ves que es Dios el que te llama? El que te ha amado como nadie. El que te ha amado como nadie. El que aún no escatimó ni a su hijo amado, sino que lo mandó a morir por ti, en tu lugar. Eras tú, era yo, quienes debíamos haber estado en esa cruz, quienes debimos haber sido abandonados por el Padre a causa de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, de nuestro egoísmo. Pero ¿qué hizo Dios?
renunció a su hijo amado y lo envió a morir en la cruz. Oye, ¿tú crees que Dios no sintió nada cuando vio a su hijo que era apresado injustamente? Cuando era enjuiciado injustamente. ¿Tú crees que a Dios no le dolió ver a su hijo cuando era abandonado por sus amigos? ¿Tú crees que no le dolió ver cuando a su hijo lo escupían en la cara? Él era verdadero Dios y verdadero hombre a la vez. Y le estaban escupiendo en la cara. Dice que le agarraban los pelos de la barba y se los arrancaban. ¿Tú crees que no le dolió a Dios cuando una corona de espinas pusieron en su cabeza? Dios ha de haber dicho no, no, una corona de espinas no, para su cabeza no. Y los soldados la pusieron. Y no contentos con eso, le dieron garrotazos en su cabeza. Imagínate. ¿Tú crees que no le dolió a Dios? ¿Tú crees que no le dolió a Dios cuando le azotaron su espalda y sus glúteos y sus muslos y le dejaron la carne en carne viva, literalmente? Y sobre de esa carne viva le colocan un palo que pesaba como 75 libras a 100 libras, áspero, para que lo cargara. Y luego, ¿tú crees que no le dolió a Dios cuando le crucificaron sus manos y sus pies? ¿Tú crees que no le dolió a Dios? Pero ¿sabes qué pensó Dios? Esto va a traer un fruto. Se van a salvar. Se van a salvar. Y Dios, en medio de su dolor, seguramente estoy que te miraba a ti y me miraba a mí en pecado y decía: esto es por el bienestar de los pecadores. Es por el bienestar de todos. Esto es para que todos tengan una oportunidad y sean salvos. ¿Tú crees que no le dolió a Dios cuando Jesús le dijo: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Tú crees que no le dolió a Dios? Pero Dios pensó: hijo, te he abandonado por cada uno. Por cada uno. Para que sean salvos. Por la fe que es en ti. Por la fe que es en tu sacrificio. ¿Tú crees que no le dolió a Dios ver a su hijo morir la muerte de un maldito? Porque eso dice la Biblia, que era morir en la cruz. La muerte del maldito era la peor muerte. Claro que le dolió. Pero dijo Dios: Él muere como un maldito para que todos vivan como benditos. ¿Que no dice Dios en su palabra que cuando venga Él a juzgar a las naciones, las va a dividir en dos? Y a los de la derecha, ¿cómo les va a decir? Pasad, ¿qué? Benditos de mi Padre. Pasad benditos. ¿Sabes qué? Dios vio a su hijo amado morir como un maldito. Dios vio a su hijo amado, el que nunca había pecado contra él, el que nunca lo había ofendido, el que solo había vivido para complacerlo, para agradarle, para obedecerle. Dios lo vio a él morir como un maldito, para que nosotros, rebeldes, insensibles, enemigos de Dios, menospreciadores de Dios y amadores del pecado y del mundo y de nosotros mismos, pudiésemos ser ¿qué? Benditos del Padre. Ahora yo pregunto, y con esto termino: ¿qué le dolió más a Dios? ¿O qué le dolerá más a Dios? ¿Todo esto que te acabo de describir? ¿O el que haya un menosprecio de tu parte de todo este gran amor? ¿Qué le dolerá más? A ver, ¿qué le dolerá más? ¿Lo que te acabo de describir? ¿O el que Dios vea como por amarte a ti mismo o a ti misma, siendo egoísta, como por amar los deleites temporales del pecado y el mundo y las cosas del mundo y la vanagloria de la vida, tú decidas consciente y voluntariamente renunciar, rechazar, menospreciar este gran amor de Dios manifestado en la renuncia de su Hijo amado Jesús para que muriese en la cruz por ti? ¿Qué crees que le duele más? A ver, piensa. El menosprecio, dicen por acá. Yo así lo creo. Yo así lo creo. Si tú no te conviertes a Dios y te mueres en tus pecados, además de esos pecados de la lista de Gálatas 5, 19 al 21, añade uno más: menospreciar el amor más grande de todos. Añade uno más: menospreciar el amor más grande de todos. Al resistirte a convertirte a Él en arrepentimiento y en fe. Y termino leyendo el texto que leí al principio: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti
como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por llamarme detrás de un escritorio, Señor. Seguramente tú viste a muchos médicos pediatras que podían hacer las cosas mejor que yo, mucho mejor que yo. Y dijiste, a este lo tomo de detrás de un escritorio para que hable mis palabras, lo que quiero que oigan, lo que necesitan oír, aunque no sea popular. Gracias por tan honroso llamado, Señor. Gracias, Señor, porque un día viniste a mí y me salvaste, Señor, y me llamaste a seguirte, a servirte. Viniste a mí, Señor, y me miraste a los ojos y sonriendo dijiste mi nombre. Y ese día, Señor, decidí dejar mi barca, la medicina en la arena, Señor, y decidí buscar contigo otro mar. El mar, Señor, de este mundo, Señor, y ser pescador de hombres para ti. Señor, pero ¿en qué me he convertido, Señor? No, Señor, no me he convertido en pescador, Señor. Ya quisiera ser pescador para ti, Señor, con tu ayuda. Solo me he convertido en un cantor de amores, Señor, que escuchan las palabras pero no las obedecen. Pero aquí estamos, Señor, y aquí seguiremos. Gracias por ello, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está aquí, Señor, se haya convertido o no se haya convertido, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a ser glorificado en sus vidas, ya sea para salvación o sea para condenación. Ya sea para salvación vas a ser glorificado, pero también tristemente para condenación también vas a ser glorificado, por cuanto no han querido convertirse. Gracias porque aún hay oportunidad para las personas que están aquí y no se han convertido, Señor. Y aún aquellas que escucharon y se fueron, Señor, vuélvelas a traer de nuevo, Señor. Pero toca sus corazones. Toca sus corazones, Señor, por tu Espíritu Santo. Produce esa tristeza que es según tú para arrepentimiento y para salvación, Señor. Señor, ven a llevar estos mensajes, Señor, a la conciencia y a los corazones de todos los que no se han convertido, Señor. Que no solo queden en su memoria, sino que sean cual espada de dos filos, y que se cumpla el propósito por el cual tú enviaste esta palabra, Señor. Que fuesen salvos, Señor. Que fuesen salvos, Señor. Ese es mi ruego, Señor. Porque ya no quiero, Señor, seguir siendo cantor de amores, que ni canto bien, por cierto, Señor. Yo quiero ser pescador, Señor, contigo. Yo quiero ver almas convertidas a ti, que te glorifiquen a ti, Señor, que vivan para ti, Señor. Señor, yo quiero ver matrimonios restaurados, familias restauradas, que testifiquen que hay un Cristo vivo y verdadero, que puede restaurar otros matrimonios y otras familias, Señor. Señor, yo quiero ver este país convertido a ti, Señor, no solo lleno de religión, Señor, y de falsos avivamientos. Señor, ven a convertir a las personas en este lugar, Señor. Ven a hacerlo tú, porque yo no puedo, Señor. Ven a hacerlo tú, porque yo soy incapaz, Señor. Porque eso solo puedes hacerlo tú, Señor. Ven a hacerlo tú por tu pura misericordia. Aquellos que se han resistido, Señor, ven a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y ven a producir esa tristeza que es según tú para arrepentimiento y para salvación. Padre, ese es mi ruego, Señor. Mi único ruego, Señor. Y que sigas poniendo palabra en mi boca. Que sigas poniendo palabra en mi boca, Señor.
Que siga siendo una atalaya, Señor. Líbrame de ser un perro mudo, Señor. Que siga siendo una atalaya, Señor. Crean o no crean, Señor. Se conviertan o no se conviertan, Señor. Que siga siendo una atalaya, Señor. Te lo ruego. Escuchen o no. Porque ciertamente tú conoces sus corazones y sabes que son casa rebelde, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú sabes que son gente rebeldes que se rebelaron contra ti, Señor. Hasta este mismo día, Señor, tú lo sabes. Señor, envíame a ellos, Señor. Envíame a ellos cada vez. Mientras haya oportunidad, Señor. Mientras haya vida. Padre, yo te lo ruego y ven a salvar. Para honra y gloria de tu nombre, ven a salvar. Para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor.